Vamos ahora a recibir a nuestra invitada. Les decíamos hoy más temprano, hace algunos días se conoció que en Uruguay se alcanzó las cifras mínimas históricas en mortalidad infantil. ¿Qué se hizo en Uruguay para alcanzar estas cifras y cuáles son los siguientes pasos? Y además, ¿cómo se está manejando el tema del dengue, el dengue autóctono? ¿Cuál es la situación hoy por hoy? ¿Cuántos son los pacientes? ¿Y qué se espera para lo que queda de marzo y abril? Ya recibimos a la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg. En el año 2015 la mortalidad infantil está en el 7.4 por 1000, es decir que cada 1000 nacidos vivos fallecen 7.4 y este es el indicador más bajo de la historia del Uruguay. Este es el indicador más bajo de mortalidad infantil de que se llevan registros en la historia del Uruguay. Y el ingreso al país de viajeros ha determinado que, bueno, los números que habitualmente teníamos de casos importados en lo que va del año se incrementaron fuertemente. Lo más probable es que nos manejemos con algunos casos importados, muchos de uruguayos que viajaron en carnaval y van a viajar en turismo, y la probabilidad de que aparezcan más casos autóctonos. Pero esperamos que no sea con un volumen de brote epidémico, que se disparen los casos y que sean muchísimas las consultas que lleguen. Potenciar la respuesta laboratorial, cómo resolver algunos temas de logística. Como ven, están todas las salas totalmente preparadas con los dos kits de dengue que llevan, uno que es el que tiene que ver con la paraclínica de los pacientes y otro que tiene que ver con el kit específico de dengue, con repelentes, pastillas termoevaporables, etc. ¿Cómo viene la venta de repelentes? Impresionante, agotados totalmente. Se nos agotó hoy en la mañana, fue toda la semana anterior se vendió repelente. Es la primera vez que la tienen, es una primera exposición. El dengue siempre es así, bastante benigno la primera vez. El problema es que se continúe presentando todos los años. Los niños y los jóvenes en este caso vengan con el repelente puesto al centro educativo y bueno, y con ropa medianamente protegida. Cristina Lustenberg, muchas gracias por venir. Buenos días. Muy buenos días. Buen día a ustedes. Hola, Se vino con una cantidad de materiales que me asusta. No, tranquilos, es que me gusta tener esto de respaldo por las dudas. Muy bien. Bueno, usted es pediatra, trabaja en ACE desde 1996 y además fue coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo desde la OPP. Desde su experiencia, ¿qué fue lo que se realizó y cómo se logró esta baja de la mortalidad infantil, las cifras históricas? Sí, el descenso de la mortalidad infantil en el Uruguay tiene una historia de los últimos 50 años. Si nosotros vemos en la década del 60, la mortalidad infantil estaba en cifras del 50 por 1000 y las últimas que ustedes destacaron en el informe son de un 7,4. O sea, es un descenso sostenido. Si nosotros hacemos un conglomerado desde en los últimos años, yo les digo, es un descenso del 50 por 1000 al 7,4 horas. Si hacemos un conglomerado, una gráfica que tenemos, la tendencia es decreciente. Si nosotros ahí tenemos una gráfica de 1906 hasta el 2014. Bueno, exactamente, es un descenso sostenido, el descenso más marcado fue en la segunda mitad del siglo pasado. Y si hacemos las cifras que nosotros estamos trabajando, que es del 2004, desde el inicio del 2005 hasta ahora, nosotros vemos que en el año 2004 la mortalidad infantil era del 13,7 y ahora es de un 7,4. O sea, el descenso es sostenido. El Uruguay viene haciendo un esfuerzo de fortalecer y priorizar como una política pública hacia una política de Estado, lo que es garantizar los cuidados en la primera etapa de la vida, lo que son las políticas públicas de primera infancia. No hay mejor inversión para un país que invertir en las personas y mucho más en un país como el nuestro, que solo nacen 48.000 niños, y garantizar oportunidades, equidad desde el comienzo de la vida tendría que ser la política pública 1 para el Uruguay. Una consulta, sé que está presentando las cifras históricas y demás. En la última cadena de radio y televisión el presidente presentó precisamente este tema como uno de los grandes logros del gobierno, y en el Consejo de Ministros abierto que hubo, lo presentaron el ministro de Salud y demás como uno de los grandes logros de gestión del gobierno, siendo que es una política que viene de forma decreciente en un proceso de muchas décadas. Le pregunto de forma técnica, estos últimos años que se han presentado como un gran logro, ¿eso es por la dificultad que hay cuando ya se llega a niveles tan bajos en mantener esos niveles bajos, o todavía, a ver, bajar del 8 al 7 es casi tan difícil como en su momento era bajar, digamos, otros 5 o 6 puntos, pero en otra época? ¿Es por eso? Sí, así es, Martín. Cuando uno va descendiendo la mortalidad infantil a cifras menores de un dígito, requiere hacer acciones de mayor impacto y de mayor calidad, porque uno ve el descenso
descenso en los primeros años tiene que ver con la introducción de vacunas, de sueros de rehidratación oral, de condiciones sociales, porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador duro, pero que mide las condiciones de bienestar de una sociedad. No tiene que ver solamente un indicador puro de las acciones de salud, sino el resto de las políticas públicas. Tiene que ver el empleo, los salarios, el capital socioeducativo de las familias donde crecen y viven esos niños. Y sí es real que después de ese descenso de menos de un dígito nos tiene y nos desafía a hacer acciones cualitativamente más importantes. Cuando uno analiza la mortalidad infantil tiene dos componentes. El componente neonatal, que es de qué fallecen las causas y el número en los niños menores de 28 días, y ese componente está vinculado a los cuidados en el embarazo, a la atención del parto y en los primeros días. En ese componente tiene dos etapas. La tasa de mortalidad neonatal precoz, que son las causas que fallecen los niños en los primeros 7 días de vida, y después entre los 7 y los 28. En ese componente en el Uruguay está vinculado en afecciones vinculadas a la prematurez y malformaciones congénitas y otras malformaciones asociadas. ¿Y esto comparado en la región, cómo estamos? Comparativamente en la región, en el 2014 ocupábamos el tercer lugar en América Latina. Primero está Cuba, segundo lugar Chile y consecutivamente nosotros. Otras veces estuvimos detrás de Costa Rica, no sabemos este año porque todavía no están las cifras compiladas en el resto. Yo eso quiero destacar otra cosa, que el Uruguay tiene una historia de la fiabilidad de sus datos vinculados a estadísticas vitales. Desde el año 2007 el Uruguay fue haciendo el número de identificación. Hoy todos los niños que nacen tienen su número de identificación civil. Se puso en marcha lo que es el certificado de nacido vivo electrónico, lo cual eso permite saber en el momento del nacimiento las características del embarazo, del parto, otros indicadores desde el punto de vista de salud de esa mamá y de las condiciones del parto. O sea, el Uruguay viene haciendo un esfuerzo de todas sus políticas públicas, como tú decís, y particularmente las políticas de salud, realizarse con mucha evidencia científica, y en esa primera etapa de la vida hay que ser realmente muy cuidadoso en las acciones. Por eso el componente de la mortalidad neonatal ocupa el 65% de la mortalidad infantil, y este componente ha tenido un descenso muy marcado en los últimos años. Si ustedes ven, en el año 2004 el componente de la mortalidad infantil neonatal era el 7,7 y hoy estamos con 4,8. El de la mortalidad infantil postneonatal, que mide y evalúa las causas de mortalidad infantil en los niños entre 28 días y un año, ese tiene que ver muchísimo con las condiciones donde vive, ambientales, tiene que ver con las infecciones quizás respiratorias, y el Uruguay tiene todavía en ese componente, en descenso, lo que se llama las muertes en domicilio, que desde el Uruguay está en la implementación una ley que se hace la autopsia y se evalúa por medio de un forense y un anatomopatólogo los niños que fallecen en domicilio o llegan al centro de salud o el lugar de salud con condiciones de gravedad que condiciona su deceso al llegar. Esos niños se les hace la autopsia, y hoy podemos decir que la mitad de esos niños que se les hace la autopsia por un equipo que funciona en el Hospital Pereira Rosell para todos los fallecimientos de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, nos preocupa porque quizá hay un 50% de esos niños que fallecieron que tenían un componente de evitabilidad vinculado a infecciones respiratorias agudas bajas, una neumonía, una infección respiratoria no detectada por elementos de gravedad y de mucha vulnerabilidad que tienen las familias donde estos niños fallecieron, o la mitad también de ese 50% se acercó a un centro de salud y no se diagnosticó la gravedad. Así que, eso es importante, ahí es donde quieren apuntar, ¿no? El lugar donde pueden seguir bajando esa tasa, donde hay niños para salvar. Exactamente. Todavía, si bien uno cuando va hablando de mortalidad infantil tiene que ser muy cuidadoso, porque las tasas son cada 1000 nacidos vivos, puede haber variaciones de un año a otro. Nosotros tuvimos la epidemia del H1N1, por eso ahora estamos muy preocupados con el otro tema que vamos a hablar del dengue. O sea, variabilidades epidemiológicas que pueden hacer que cambie el indicador. Por eso hay que ver la tendencia de los últimos años, y a veces no un año tras otro, pero sí es real que todavía tenemos causas de evitabilidad en la mortalidad infantil, vinculado a mejorar los cuidados y los controles durante la etapa del embarazo. Estamos capacitando a todo el personal de salud en la atención del parto, en condiciones de capacitación. Hemos hecho una estrategia con los equipos de neonatólogos, médicos que atienden pediatras y todos los equipos de
de salud para mejorar los ginecobstetras, las parteras, todo el equipo de salud para mejorar esas condiciones. Y en la etapa de la mortalidad posneonatal también tenemos muchísimo para trabajar, sobre todo con las familias de especial vulnerabilidad, en educación, a las familias para detectar síntomas de alarma cuando tienen una enfermedad, en las condiciones de lo que se llama de sueño seguro, los niños cómo deben dormir en los primeros meses de vida. O sea, estamos trabajando muchísimo. Y tú hoy relacionabas también la experiencia, esto ha tenido mucho que ver los equipos de salud, las condiciones sociales, el programa Uruguay Crece Contigo, que ha puesto foco en las familias donde hay mujeres embarazadas y niños pequeños, haciendo un componente de educación muy fuerte y acercando los servicios de salud, las prestaciones sociales y con un componente de educación muy grande a estas familias de especial vulnerabilidad. Cristina, para entrar al tema del dengue, en las últimas horas se supo que hay un nuevo caso autóctono, el primero en Canelones, van 24 en total. De febrero que empezó hasta ahora, ¿qué balance es el Ministerio de todo este episodio? Bueno, que generó paranoia al principio, ahora más calma. Bien, como tú decías, estamos haciendo desde la primera detección de caso de dengue autóctono en nuestro país el 13 de febrero. Hoy llevamos confirmados 24, lo cual es conformando como un brote epidémico. Ustedes, los medios de comunicación, nos han acercado mucho a la población en qué estamos. Eso nos desafió. El Uruguay hace mucho tiempo que se viene preparando para la llegada de un brote epidémico, de una epidemia de dengue. Si ustedes ven las cifras en la región, nosotros paralelamente, esta es una enfermedad que tiene un resurgimiento en todos los países de América Latina, sobre todo en los países limítrofes. ¿Con toda esa información se esperaban más casos? ¿Sorprende que sean solo 24? Por ahora estamos teniendo lo que es el control de un brote epidémico. El Uruguay tiene una trayectoria de venir trabajando en la prevención y sobre todo en lo más importante, porque estas enfermedades existen, porque existe el mosquito. El mosquito en el Uruguay está hace muchos años. Sí. En todos los departamentos el Uruguay viene haciendo un seguimiento de lo que son los métodos Lira. Hoy estamos, si bien predomina el mosquito Aedes aegypti en los departamentos del litoral, Montevideo, Canelones y Maldonado, nosotros se viene haciendo una evaluación, trabajando un componente de educación con la población y estamos viendo cómo se comporta. Es la primera vez que esta enfermedad en años se introduce en el Uruguay. Estamos haciendo un seguimiento. Ustedes ven que en Montevideo es donde hubo la mayoría de los casos, excepto 2 en Salto, 1 en San José, que tú destacabas ayer, un adolescente de 14 años en Canelones. El resto está condensado en el municipio CH y en el municipio F, 2 departamentos donde hay mucha densidad urbana, porque esto es un mosquito, un mosquito de comportamiento domiciliario. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Tiene que ver mucho que ustedes nos ayuden a destacar, ahora que se viene turismo, mucha gente va a viajar. Brasil, con Uruguay, Argentina, Brasil, el partido de Recife el domingo. ¿Tienen preocupación 25, por eso? Tenemos preocupación por eso. Porque van a ir, por lo menos un par de miles de personas van a ir y me quedo corto. Exactamente, por eso estamos haciendo un énfasis muy importante en 2 aspectos. Uno es educación a la población, ahora que viene la Semana de Turismo, los que se van a quedar en sus casas, los que se van hacia afuera, los que trabajan pero de una forma más distendida, hacer todo lo que se llama el descacharrice en cada una de sus casas. Esto no tiene que ver a veces con las condiciones de higiene, en cada una de nuestras casas este mosquito, y en la detección que hemos hecho ahora se encuentra, puede haber en una jabonera que no hacemos la limpieza, la evacuación del agua diariamente, en el platito de una maceta, en un balde en mi azotea que no subí y se acumula agua. Es un mosquito en el recipiente de las mascotas. Si uno no lo lava y no cepilla el borde, es un mosquito que pone entre 200 y 300 huevos. O sea, eso es muy importante. Entonces también a veces por eso el nivel de agua tiene que ser alto y cambiar, porque también puede crecer en los bordes de esos recipientes. Y a su vez estamos muy expectantes con los ciudadanos que viajen al exterior, sobre todo a las zonas endémicas, y estar haciendo un componente de educación a la vuelta, de ver los síntomas, la protección con repelente de esos ejemplo, ciudadanos. Si yo viajo a Recife o voy de vacaciones a un lugar donde la epidemia es mucho más fuerte, al regresar a Uruguay, ¿tengo algún tipo de monitoreo?
o hay algún tipo de sistema Hoy de alerta? es imposible. Lo que hacemos es una educación a la población, que si empieza con fiebre alta, que si empieza con dolor retrocular, una erupción característica, muchos dolores, rápidamente tiene que consultar, porque mayores existen las probabilidades de que haya sido contagiado. Estas enfermedades igual tenemos que tener la precaución que tienen quizás un 60-70% que cursan sin síntomas estando infectados. Entonces la transmisibilidad de encontrar una persona que tenga la viremia, el virus, lo pique un mosquito, después va a picar a otro, aumenta muchísimo más, quizás en los pacientes que no tienen síntomas. Entonces estamos haciendo un especial foco en los cuidados a los ciudadanos que viajen al exterior, en usar repelente, ropa cubierta, y ante cualquier síntoma, al volver hay que consultar rápidamente. Y a los ciudadanos que están en el Uruguay, a ayudarnos a hacer todas unas jornadas en cada uno de nuestros domicilios, en nuestras casas, porque como les decía, esta enfermedad existe porque existe el mosquito. Sí, más allá, digo, de Semana Santa que está en el medio, de los viajes a Brasil, el partido de Brasil. El calor que vuelve, además. Porque ¿no? si vuelve el calor, ¿por qué se dice y explican que marzo y abril es el peor momento? Y bueno, porque este es un mosquito por las condiciones climáticas, que crecen determinadas condiciones cuando la temperatura es mayor de 18, 16 grados, con condiciones de humedad. Por esto esa es una enfermedad que no se puede controlar solo desde el punto de vista salud, porque influyen las condiciones climáticas, las condiciones ambientales del cambio. Es un mosquito... Claro, pero uno piensa que enero y febrero hay más calor, hay más mosquitos, y que ya en abril no. Pero es una combinación con humedad, es una combinación con lluvias, y todas esas condiciones es lo que hace que este mosquito crezca rápidamente en lugares donde habitualmente no se concentra agua. Claro, porque pero son condiciones de calor, de humedad, que favorecen que la migración de ese mosquito, el huevo, pupa, larva, esas condiciones se aceleren. Y otra cosa importante es que, si bien estamos diciendo que llegue mayo, que haya frío, hoy la etapa del huevo también puede quedar una etapa quiescente y eclosionar cuando vuelva a hacer calor en la primavera. Por eso la etapa que puede haber más mayor infestación, decimos que es marzo y abril, por las condiciones climáticas que favorezcan el ciclo todo evolutivo del mosquito. Cuando llega el invierno, Uruguay tiene quizás esa condicionante. Nosotros hoy, hasta hace poco, éramos junto con Chile a nivel continental y Canadá, los 3 países de América Latina que no teníamos dengue. Y tiene que ver mucho las condiciones climáticas. Claro. Ahora, cuando viene el dengue, generalmente viene para quedarse. No sabemos cómo se va a comportar, porque es la primera vez que en los últimos años estamos exponiéndonos a esta enfermedad. Es una enfermedad que generalmente tiene un curso benigno, excepto hay que tener más precaución en los niños menores de 2 años, en las mujeres embarazadas, en los pacientes adultos mayores o que tienen enfermedades de base. Entonces es una enfermedad que puede desbordar los sistemas de salud. Por eso estamos nosotros como autoridad sanitaria con el ministro siguiendo este tema, teniendo reuniones diarias con todos nuestros equipos, adecuando los protocolos de atención para que la ciudadanía en una enfermedad que todavía no sabemos cómo se comporta, los casos sospechosos, el análisis en laboratorio, viendo la medicación adecuada, porque también hay que saber, y eso me interesa teniendo esta oportunidad, que la ciudadanía sepa que, y si bien el personal de salud lo estamos capacitando y está muy entrenado desde el 2013, actualizando sus protocolos de dengue, ante un caso de fiebre y caso sospechoso, estas enfermedades se debe tomar como analgésico paracetamol, no otros medicamentos analgésicos como el ibuprofeno o el ácido acetil salicílico. Por el tema indicado de la coagulación. Por el tema... La coagulación es... Exactamente, porque son medicamentos que pueden favorecer sangrados, y estos virus pueden tener en su forma de presentación grave esa forma de presentación. Entonces es tomar mucho líquido, cama, estar muy atento a los síntomas de alarma, y sobre todo el componente de educación muy grande. Por eso trabajando con el sector salud, con el sector de educación, donde los niños, los jóvenes nos ayuden a trabajar en cada uno de los domicilios. Muy bien. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.